Nuevamente el programa Mi Decisión Hoy, con este su servidor, Raúl Valdemar Benítez. El tema de hoy es la ley en el cristianismo. Sabemos nosotros que el universo está sostenido por leyes y siempre está en acción. También que el universo está compuesto por material o asuntos físicos, así como también cosas espirituales. Por lo tanto, hay leyes para el campo físico como las hay para el campo espiritual. Si la ley es la que nos evidencia el equilibrio, la estabilidad, faltar a una de esas leyes, sea física o sea espiritual, mostrará desarmonía, desequilibrio, inestabilidad, que básicamente son términos relacionados con lo que conocemos en el campo religioso o cristiano como pecado. Pecado sería entonces violar una ley. En el mundo de las leyes se conocen varios términos. Las leyes formales o las leyes materiales, las leyes formales o escritas y las leyes materiales que no están escritas pero que se consideran como leyes. Las leyes formales dan origen a lo que llamamos legalidad. Si la ley tiene por función regular esa estabilidad y esa armonía en la convivencia social, entonces las leyes son regulaciones, son normas, son estatutos, preceptos que se establecen para que podamos vivir en armonía con los demás. La moralidad es básicamente esa aceptación que uno hace en la conciencia. Definamos conciencia como el conocimiento interno que tenemos de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer o debemos evitar. Entonces, esa conciencia que uno tiene de vivir en armonía con otros, respetando la dignidad de ellos, su integridad física, sus valores, sus pertenencias. Aunque no esté escrita esa ley, pero como en el ambiente social he aprendido a considerar a otros y a respetar a otros, entonces hay algo interno en mí que me dice que debo mantener ciertos límites. Y a eso se le llama la moralidad. No importa que no esté escrito, pero aunque no esté escrito, yo voy a respetar. Luego, tenemos nosotros lo que se llama la ley espiritual. En el cristianismo, la ley espiritual es muy importante, porque va más allá de una conciencia formada por las expectativas de la sociedad. Y tiene que ver con la conciencia que es formada y estimulada por una relación con el Creador, que es lo que Dios espera de mí. Si la moralidad regula intenciones con respecto a los demás, la espiritualidad va más allá. Mira realmente cómo es que Dios espera algo de mí. Si la moralidad tiene que ver con prohibiciones, cuando yo siento en mi conciencia que no debo hacer algo, la ley espiritual impacta mi conciencia para yo sentir lo que debo hacer en el campo del bien. Si la moralidad me dice que no debo odiar a alguien, entonces la ley espiritual me dice, o la espiritualidad me dice, que debo amar a alguien. En otras palabras, si la moralidad tiene su base en prohibiciones, lo que no debo hacer, la conciencia de lo que no debo hacer, la espiritualidad estimula mi conciencia en lo que sí debo hacer. Tomemos un ejemplo. Los 10 mandamientos son considerados las leyes morales, pero también pueden ser considerados como leyes espirituales. Depende cómo yo los veo. Si los veo desde el punto de vista negativo, es decir,
que solo me dicen prohibiciones, o los puedo ver que detrás de ellos se encierran principios positivos que me guían a la expresión de un ser que puede alcanzar a otros y mantener una comunión con Dios. Tomemos el mandamiento no matarás, por ejemplo. No matarás es una legalidad cuando nosotros sabemos en las leyes penales o criminales de nuestra sociedad que no debo matar, porque si mato voy a ser penado, voy a ser castigado. Así que no mato, no necesariamente porque no quiera matar, sino porque tengo miedo a ser castigado. Eso sería una legalidad y una respuesta mía a la legalidad. La moralidad sería de que yo conozco esa ley, de que no hay que matar, pero también yo respeto la integridad física de mi prójimo. No lo voy a matar, aunque esté a escondidas, aunque definitivamente nadie me mire. No, no lo voy a hacer, porque yo voy a respetar la integridad física de mi prójimo. No voy a hacerle daño, porque hacerle daño entonces va en contra de mi conciencia, de los valores que he aprendido. Sería la ley moral, pero pasemos a la ley espiritual. Jesús enseñó que si alguien se enoja contra su hermano, ya lo mató o ya infringió esa ley, ya entró en una relación o en un estado intenso de pecado por no haber amado, porque la función de la ley de la ley espiritual no es sencillamente no odiar, pero es amar. La ley espiritual está basada en la acción. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, se encuentra el incidente en el que un intérprete de la ley se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Obviamente que este intérprete de la ley esperaba que Jesús enumerase los 10 mandamientos y luego le dijera, este es el más grande. Pero Jesús aborda el tema desde otro ángulo. Y Jesús le dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón. En otras palabras, amar a Dios con entereza, con todo lo que uno es. Y luego dice Jesús que el otro mandamiento es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Notemos, Jesús toma los 10 mandamientos y los pone no como ley moral, sino como ley espiritual. Es decir, no como prohibiciones, sino como acciones que deben surgir en nosotros para poder alcanzar al Creador y alcanzar a otros. O para poder conectar con el Creador y conectar con otros. Luego Jesús concluye que toda la ley y los profetas dependen de esto. Es muy importante, porque la ley se refería en la época de Jesús, ese término, a la Torá o a los libros escritos por Moisés, que incluyen no solo normativas, no solo leyes penales, civiles, de salud, pero también testimonios de cómo hay que vivir en convivencia, en relación con los demás, o tener una convivencia pacífica con los demás. Testimonio de cómo Dios actuaba sobre las personas. A eso le llama la ley, a la Torá, al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Y los profetas se refiere al resto de los escritos. Jesús dijo básicamente que toda la normativa o toda la instrucción religiosa o para la espiritualidad de la persona dependía de estos mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. Esta es la ley espiritual. El apóstol San Pablo explica también que la ley que nos dice a nosotros si hacemos bien o mal, no necesariamente es la ley moral o la ley formal que establece allí castigos para el que no la cumple, pero es la ley espiritual. En el capítulo 7 de su carta a los Romanos, él dice claramente que hay una ley en su estado pecaminoso o estado carnal que pugna
contra una ley espiritual que él conoce. El cristianismo nos enseña que hay que desarrollar esa conciencia espiritual. El bien, el mal, el bien que debo hacer, el mal que debo evitar. Esos conceptos no están asociados con lo que la gente espera de mí, sino con lo que Dios espera de mí. Nosotros somos diagnosticados basados en esta ley espiritual, no en la ley moral o la ley formal de los estados, de las sociedades, pero la ley espiritual. Esta es la que nos dice en verdad qué es lo que Dios espera de nosotros. Somos diagnosticados por ella. En su carta a los Hebreos, San Pablo dice en el capítulo 4, versos 12 al 16, que la palabra de Dios, refiriéndose a la Escritura, es más penetrante que una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y que nos dejan a nosotros desnudos ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, esa escritura diagnostica nuestra condición. ¿Qué haremos entonces cuando estamos diagnosticados por esta ley del amor, por esta ley de Dios, por esta ley espiritual, por esta ley que nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros nos vemos si no lo estamos haciendo? No es si hicimos algo malo, sino que aún cuando sabemos que hay cosas nobles que hay que hacer, que hay que amar, pero si no estamos amando, no estoy en esta ley espiritual. Luego concluye en esa carta a los Hebreos, en ese texto, en el contexto de lo que dice. Dice que tenemos nosotros, al vernos desnudos de nuestra condición, tenemos un sumo pontífice, es decir, es alguien que ha hecho un puente entre el cielo y la tierra, que fue tentado como nosotros en todo, pero fue sin pecado, y que él puede compadecerse de nuestras flaquezas. Y ahora se nos invita a todos los que hemos sido diagnosticados como pecadores, que vayamos al trono de gracia, de favores, que ofrece este Salvador Jesucristo, y que de seguro nosotros hallaremos misericordia. Ese es el proceso que se sigue cuando, habiendo determinado que existe una ley espiritual, así como una ley física en el universo, que nosotros nos encontramos separados del Creador y de los demás, que hemos de correr entonces para que, habiendo sido diagnosticados por esa ley espiritual y habiendo corrido hacia el Salvador y Redentor, encontremos favor para nuestras vidas, misericordia, a fin de que nuestra conciencia sea de alguna manera aliviada, porque hemos encontrado a alguien que nos va a ayudar a reconectar con el Creador y a reconectar con el prójimo. Este es el papel de la ley en el cristianismo en relación con el plan de salvar al hombre del pecado, que la ley espiritual nos diagnostica acerca de nuestras intenciones, acerca de nuestro deber que tenemos, para que en abnegación o en negación del yo podamos entregarnos a Dios y entregarnos al prójimo. No es fácil. El cristianismo, basado en una ley espiritual, va más allá que el judaísmo, va más allá que las religiones griegas o inclusive orientales, porque se refiere a la entrega del individuo en servicio de otros para poder engrandecerse, para poder encontrar paz. Dios te bendiga. Seguiremos hablando acerca de estos tópicos bastante importantes. Y no olvides, espera siempre, porque viene alguna otra reflexión muy, pero muy pronto. Hasta luego.